Javier Morales pasaba la fregona por el reluciente suelo de obsidiana de la gran cámara del Consejo Caelariano. La superficie negra lo reflejaba todo como un espejo, mostrando las imponentes figuras cristalinas que discutían sobre él. Llevaba 3 años haciendo esto. 3 años siendo invisible. Los caelarianos eran hermosos de una manera que hacía que los humanos se sintieran pequeños. Medían 3,5 metros de altura, sus cuerpos hechos de cristal viviente que pulsaba con colores según su estado de ánimo. En ese momento, la cámara del consejo estaba llena de rojos furiosos y naranjas ansiosos. Estaban asustados, aunque nunca lo admitirían. Javier mojó la fregona en el cubo y siguió trabajando. El truco era moverse despacio, metódicamente, como si no estuvieras realmente allí. Eso es lo que esperaban de los humanos. Desde que la Tierra fue absorbida por su imperio 30 años atrás, los humanos se habían convertido en la fuerza laboral que nadie notaba. Conserjes, cocineros, personal de mantenimiento, los trabajos que mantenían todo en funcionamiento, pero en los que nadie quería pensar. Sobre él, el rey Terón se encontraba a la cabeza de la enorme mesa del consejo. Su cuerpo cristalino parpadeaba entre un azul profundo y ese preocupante naranja. Javier había aprendido a leer sus colores a lo largo de los años. El azul significaba una profunda reflexión. El naranja, estrés. El rojo, ira. Ahora mismo, el rey estaba ciclando entre los tres. 3 territorios, decía uno de los miembros del consejo, con su voz retumbando en la cámara. 3 sectores enteros amenazando con separarse del imperio. No podemos permitir que este desafío quede impune. Javier escurrió la fregona y se trasladó a otra sección del suelo. Había aprendido su idioma sin querer. Cuando pasas 40 horas a la semana en la misma habitación escuchando las mismas voces, al final los sonidos empiezan a tener sentido. Los caelarianos no tenían ni idea de que entendía cada palabra. ¿Por qué la tendrían? Para ellos, solo era un mueble que se movía. La intervención militar es la única solución, declaró otro miembro del consejo, golpeando lo que parecía una mano sobre la mesa. El cristal emitió un sonido resonante. Aplastemos primero la rebelión en el sector Dracon. Que sirva de ejemplo. Los demás se alinearán. Los colores del rey se atenuaron. Eso era tristeza, había aprendido Javier. O quizás agotamiento. ¿Y si no se alinean? Preguntó el rey en voz baja. Si luchan, estamos hablando de miles de millones de vidas. Entonces miles de millones de vidas aprenderán lo que sucede cuando desafías al imperio caelariano, replicó el miembro del consejo. Majestad, perdóneme, pero esto no es complicado. El poder debe mantenerse. El orden debe preservarse. 3,000 años de civilización no continúan mostrando debilidad. Javier movía la fregona en lentos círculos. Pensó en su hija, Lucía, que estudiaba en una de sus universidades a medio camino de la galaxia. Había aceptado este trabajo para que ella pudiera tener esa oportunidad. En la Tierra, los humanos recibían una educación básica. Pero si querías oportunidades reales, si de verdad querías llegar a ser algo, necesitabas entrar en la sociedad caelariana. Eso significaba escuelas caelarianas. Y las escuelas caelarianas costaban un dinero que el sueldo de un profesor de historia no podía cubrir. Así que Javier Morales, que solía enseñar sobre el auge y la caída de los imperios a estudiantes universitarios, ahora fregaba suelos en el corazón del imperio más grande que la galaxia había visto jamás. Qué curiosa es la vida. El consejo discutió durante otra hora. Javier había terminado la mitad del suelo para cuando finalmente se fueron, todavía discutiendo mientras salían. Sus cuerpos cristalinos proyectaban reflejos de arcoíris en cada superficie a su paso. Ninguno de ellos lo miró, ni una sola vez. Pero el rey se quedó. El rey Terón caminó hacia el enorme ventanal que daba a la ciudad capital. Miles de agujas se alzaban hacia el cielo púrpura, cada una pulsando con luz. Millones de seres allá abajo, miles de millones en todo el imperio, todos contando con él para mantenerlo todo unido. Javier sabía que debía irse. Su turno técnicamente había terminado, pero algo le hizo quedarse. Quizás fue la forma en que los colores del rey se habían atenuado, como una luz que se apaga lentamente. Quizás fue porque Javier reconocía ese tipo particular de cansancio. Lo había sentido él mismo en la Tierra, viendo cómo su mundo se convertía en un territorio más del imperio de otro. Recogió su cubo y empezó a caminar hacia la puerta.
El sonido del agua chapoteando parecía demasiado fuerte en la silenciosa cámara. Humano. Javier se congeló. En 3 años, el rey nunca le había hablado, ni siquiera lo había mirado. Se giró lentamente. Sí, Majestad. El rey no se apartó de la ventana. ¿Cuánto tiempo has servido en estas salas? 3 años, Majestad. 3 años, la voz del rey era suave, casi como si hablara consigo mismo. 3 años has limpiado estos suelos mientras debatíamos sobre la guerra y la paz. Mientras discutíamos el destino de miles de millones. Finalmente se giró y sus ojos facetados se fijaron en Javier. ¿Entiendes nuestro idioma? No era una pregunta. El corazón de Javier martilleaba, pero mantuvo su rostro neutral. Sí, Majestad. Entonces oíste lo que discutimos esta noche. Los oíste clamar por la guerra. El rey se acercó y Javier tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Dime algo, humano. Tu especie. Tuvisteis imperios una vez, ¿no es así? Antes de que llegáramos. Javier asintió con cautela. Muchos, Majestad. Y los colores del rey parpadearon con algo que Javier no pudo leer del todo. ¿Alguno de ellos perduró? ¿Alguno de ellos descubrió cómo mantener un territorio sin el uso constante de la fuerza? Fue el momento más extraño de la vida de Javier. Un rey que gobernaba 1000 mundos pidiendo consejo a un conserje. Podría no haber dicho nada. Debería no haber dicho nada. Pero algo en esos colores parpadeantes, en esa atenuación exhausta, le hizo responder con honestidad. Los que perduraron, Majestad, dijo Javier en voz baja, aprendieron que cuanto más fuerte aprietas, con más violencia se rompen las cosas. Aprendieron a sujetar con delicadeza. El rey lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, sin decir una palabra más, salió de la cámara. Javier se quedó allí con su fregona y su cubo, preguntándose si acababa de cometer el mayor error de su vida o si algo importante acababa de comenzar. Javier no vio al rey durante 2 semanas después de esa noche. Volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Despertarse a las 4 de la mañana. Tomar la cápsula de tránsito a la aguja cromática. Fichar. Limpiar las cámaras del consejo, los pasillos, las oficinas administrativas. Fichar al salir. Volver a casa, a su diminuto apartamento en el barrio humano. Pero las cosas estaban empeorando ahí fuera. Podía sentirlo en el aire. Los noticieros mostraban protestas en el sector Dracon. Las naves estaban siendo reposicionadas. El ejército caelariano estaba mostrando su fuerza, preparándose para algo grande. Javier lo observaba todo y pensaba en los imperios sobre los que solía enseñar a sus alumnos. Los romanos, los británicos, los mongoles. Todos ellos se enfrentaron a este mismo momento en el que o te adaptabas o comenzabas el largo y sangriento declive hacia el colapso. Una noche, Javier estaba limpiando el estudio privado del rey. Era una habitación más pequeña que la cámara del consejo, llena de libros y cristales de datos de 1000 mundos diferentes. El rey no solía estar allí durante las horas de limpieza, pero esa noche, cuando Javier pasó su tarjeta por la puerta, allí estaba. El rey Terón estaba sentado en su escritorio, rodeado de pantallas holográficas que mostraban movimientos de tropas y mapas de territorios. Sus colores ciclaba entre naranjas preocupados y azules oscuros tan rápido que a Javier le dolían los ojos. Majestad, dijo Javier, empezando a retroceder. Lo siento. Puedo volver más tarde. No, la voz del rey lo detuvo. ¿Qué? ¿Limpie? Quiero preguntarte algo. El estómago de Javier se contrajo, pero asintió y comenzó a quitar el polvo de las estanterías. Podía sentir los ojos del rey sobre él. Eso que dijiste, comenzó el rey, sobre sujetar con delicadeza. ¿Qué querías decir? Javier hizo una pausa, con el paño en la mano. Este era un terreno peligroso. Pero el rey había preguntado, y algo le decía que la honestidad era lo único que funcionaría aquí. En la tierra, dijo Javier lentamente, tuvimos este imperio, el británico. En su apogeo, controlaban alrededor de 1/4 parte de la tierra y la población del mundo. Masivo, ¿verdad? Pero intentaron controlarlo todo por la fuerza. Tomaron recursos, impusieron sus leyes, trataron a todos los demás como niños que necesitaban ser civilizados. Los colores del rey cambiaron a un púrpura concentrado. Estaba escuchando. Y se desmoronó, continuó Javier. No porque no fueran lo suficientemente fuertes.
sino porque la gente no quiere ser gobernada así. Cuanto más se aferraba Gran Bretaña, con más violencia luchaban sus colonias. India, América, docenas de otras. Cada rebelión les hacía aferrarse más fuerte, lo que empeoraba la siguiente rebelión. Javier se movió a otra estantería, manteniendo sus manos ocupadas. Le facilitaba hablar. Pero también tuvimos otros ejemplos. Sistemas que funcionaron mejor. Los Estados Unidos comenzaron como 13 colonias separadas que se unieron. Mantuvieron sus gobiernos locales, sus propias leyes sobre asuntos locales, pero trabajaron juntos para la defensa, para el comercio, para las grandes cosas que afectaban a todos. No fue perfecto, pero duró porque la gente eligió quedarse. El rey se levantó y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad pintaban su cuerpo cristalino en 1000 colores. Mis consejeros dicen que eso es debilidad, dijo en voz baja. Dicen que si doy autonomía a los territorios, cada sector exigirá lo mismo. El imperio se fragmentará. Todo lo que mis antepasados construyeron se desmoronará. Javier respiró hondo. Este era el momento. Podía mantenerse a salvo, estar de acuerdo con el consejo, mantener la cabeza gacha, o podía decir lo que realmente pensaba. Majestad, con todo respeto, creo que sus consejeros están haciendo la pregunta equivocada. El rey se giró, con los colores destellando de sorpresa. Nadie le decía que sus consejeros estaban equivocados. Javier insistió. Se preguntan cómo mantener el control. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué quieren el control? ¿Cuál es el propósito de un imperio? Traer orden, dijo el rey automáticamente. Traer civilización al caos. Proteger y guiar a las especies inferiores. Javier casi sonrió ante eso. Especies inferiores. Así llamaban los caelarianos a todos los demás. ¿De acuerdo, pero funciona? Preguntó Javier. ¿Esos territorios exteriores son más ordenados porque los estáis obligando a obedecer? ¿O están en caos porque están luchando contra vosotros? Los colores del rey se quedaron quietos. Ese azul de profunda reflexión. Un imperio sostenido por la fuerza, continuó Javier, necesita una fuerza constante para mantenerse. Aplastas una rebelión, y surge otra. Estacionas tropas en todas partes, lo que cuesta recursos, lo que significa que necesitas extraer más de los territorios, lo que hace que te odien más. Es un ciclo que no termina bien. Lo he visto repetirse una docena de veces en la historia de la Tierra. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La voz del rey tenía un filo ahora. ¿Simplemente los dejó ir? ¿Dejó que el imperio se disuelva? No, dijo Javier con firmeza. Lo evolucionas. Lo conviertes en algo de lo que la gente quiera formar parte. Dals autonomía real sobre sus asuntos locales. Déjalos mantener sus culturas, sus tradiciones, pero mantén la estructura mayor para la defensa mutua, para el comercio, para las cosas de las que todos se benefician. El rey permaneció en silencio durante mucho tiempo. Javier volvió a limpiar, dándole espacio para pensar. Los romanos hicieron algo parecido, dijo Javier. Después de un tiempo, permitieron que los territorios conquistados mantuvieran sus gobiernos y religiones locales siempre que pagaran impuestos y no se rebelaran. Funcionó durante siglos. No perfectamente, pero mejor que la mayoría. Pero Roma cayó, señaló el rey. Sí, cayó. Pero no por ese sistema. Roma cayó porque se hizo demasiado grande para defenderla, demasiado corrupta para gobernarla y demasiado confiada para adaptarse cuando las cosas cambiaron. El imperio que duró más tiempo fue en realidad la mitad oriental, los bizantinos. Sobrevivieron otros 1000 años porque eran más flexibles, más dispuestos a cambiar con los tiempos. El rey se giró completamente para mirar a Javier. Estás diciendo que necesito cambiar o morir. Estoy diciendo que los imperios que no pueden adaptarse se convierten en lecciones de historia, dijo Javier. Y las civilizaciones que se adaptan se convierten en leyendas. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, los colores del rey se asentaron en un blanco decidido. Dime exactamente cómo manejarías la situación del sector Dracon, dijo. Y así lo hizo Javier. Hablaron durante 3 horas esa noche. Un rey y un conserje discutiendo el destino de miles de millones. Javier explicó el federalismo, la autonomía, la diferencia entre independencia y autogobierno. Habló de cómo hacer que la gente se sintiera respetada en lugar de conquistada.
Cómo convertir a los súbditos en socios. Cuando Javier finalmente se fue esa noche, sabía que todo había cambiado. El rey había decidido intentarlo. Un sector, una oportunidad. Ofrecerían al sector Telos, el territorio rebelde más pequeño, una carta de autonomía. Autogobierno local con pertenencia continuada a la federación más grande. Javier caminó a casa por las calles tranquilas, pensando en sus antiguos alumnos en la Tierra. Nunca creerían que su profesor ahora estaba asesorando a un rey alienígena. Pensó en su hija, Lucía, estudiando ingeniería en la Academia Caelariana, construyendo un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado. Y pensó en lo que vendría después, porque sabía que al consejo no le gustaría esto. Ni un poco. Tenía razón. El anuncio llegó 3 días después. El rey Terón se presentó ante el Gran Consejo y declaró la reforma caelariana. El sector Telos recibiría una carta de autonomía. Gobernarían sus propios asuntos locales mientras permanecían como parte de la estructura caelariana mayor. Era, dijo el rey, una evolución del imperio hacia algo más grande. La cámara del consejo explotó en rojos y naranjas furiosos. Javier lo observó todo desde la esquina donde estaba vaciando las papeleras. Sus manos se movían en piloto automático, pero su mente iba a toda velocidad. Esto era malo. Los miembros del consejo no solo estaban en desacuerdo con el rey. Parecía que querían derrocarlo. El gobernador Zarek, el más grande y poderoso de los miembros del consejo, se puso de pie. Su cuerpo cristalino resplandecía con una furiosa luz roja. Esto es una locura, declaró Zarek. 3,000 años de supremacía caelariana, ¿y quieres tirarlo por la borda basándote en qué? ¿Los susurros de especies inferiores? ¿El consejo de primitivos? El color del rey se mantuvo tranquilo, un blanco constante. No estoy tirando nada por la borda. Estoy asegurando que nuestra civilización continúe prosperando. Mostrando debilidad. Se unió otro miembro del consejo. Cada sector exigirá el mismo trato. Tendremos 1000 gobiernos diferentes, todos tirando en direcciones distintas. Así es como mueren los imperios, Majestad. El debate se prolongó durante horas. Javier siguió trabajando, siguió moviéndose, pero ahora sentía miradas sobre él. Miembros del consejo que lo miraban de reojo, susurrando. Lo sabían. De alguna manera, sabían que el rey había estado hablando con él. Después de que terminó la sesión, Javier se dirigió al ascensor de servicio. Solo quería irse a casa, hablar con Lucía y fingir que nada de esto estaba pasando. Nunca llegó al ascensor. 2 guardias reales, cada uno de 2,5 metros de altura y blindados con placas de cristal fluido, se interpusieron en su camino. Sus rostros eran ilegibles. Sus colores, un gris neutro. Javier Morales, dijo uno de ellos. Quedas bajo arresto por orden del gobernador Zarek. El cargo es sedición contra el imperio caelariano. La sangre de Javier se heló. Debe haber algún error. No hay ningún error, humano. Ven con nosotros. Lo llevaron a una celda de detención en las profundidades de la aguja. No el área de detención regular donde iban los humanos borrachos o los delincuentes menores. Esto era otra cosa. Alta seguridad. El tipo de lugar en el que la gente desaparecía. Javier se sentó en el banco de metal de su celda e intentó no entrar en pánico. Pensó en Lucía. ¿Quién se lo diría? ¿Quién seguiría pagando su educación? Su mente daba vueltas en círculos hasta que se sintió mareado. Pasaron 3 días. Nadie le habló. La comida aparecía 2 veces al día a través de una ranura. Las luces nunca se apagaban por completo. Javier perdió la noción del tiempo, de qué día era, de todo excepto la creciente certeza de que había cometido un terrible error. Debería haber mantenido la boca cerrada. Debería haber permanecido invisible como se suponía que debía hacer. Al 4.º día, vinieron a por él. La gran cámara del consejo se veía diferente cuando estabas de pie en medio de ella encadenado. Javier siempre la había visto desde los bordes, desde las esquinas. Ahora estaba en el centro, bajo el enorme techo abovedado, con todo el consejo dispuesto en círculo a su alrededor. El gobernador Zarek actuaba como fiscal. Su voz retumbaba en la cámara. Miembros del consejo, estamos aquí para abordar una corrupción que ha infectado los niveles más altos de nuestro gobierno. Este humano,
Javier Morales está acusado de manipular a nuestro rey, de plantar ideas peligrosas, de socavar 3 milenios de civilización caelariana. A Javier le dolían las muñecas donde las esposas de energía las sujetaban. Miró al rey, sentado en su plataforma elevada. Los colores de Teron eran cuidadosamente neutros. No podía ayudar a Javier, no sin confirmar todo lo que Zarek estaba diciendo. La evidencia es clara, continuó Zarek. Este humano, un mero conserje, se ha estado reuniendo en privado con el rey Teron, alimentándolo con ideas primitivas sobre el gobierno. Ideas que contradicen todo lo que nuestro imperio representa. Y ahora, casualmente, nuestro rey propone reformas que debilitan nuestro control y envalentonan a los rebeldes. Otro miembro del consejo intervino. Su hija asiste a nuestra universidad más prestigiosa. Claramente, esto fue planeado. El humano obtiene acceso a través de un trabajo servil, usa a su hija como palanca o tapadera, y lentamente envenena la mente del rey con filosofías humanas. Javier quiso reírse de lo equivocados que estaban, pero el miedo lo mantuvo en silencio. Estaban construyendo una historia, y la verdad no importaba. Necesitaban a alguien a quien culpar por el cambio de opinión del rey, y un conserje humano era perfecto. ¿Qué tienes que decir en tu defensa?, exigió Zarek, acercándose. Su enorme figura proyectaba sombras sobre el pequeño cuerpo de Javier. Javier lo miró, a todos ellos. Estos seres que gobernaban 1000 mundos, que vivían durante siglos, que creían tener todas las respuestas, y algo dentro de él se quebró. No en ira, sino en claridad. Soy un conserje, dijo Javier, con voz firme. Limpio sus suelos. Vacío su basura. Durante 3 años, he sido invisible para todos ustedes. Y sí, el rey me hizo preguntas. Me preguntó qué sabía sobre los imperios y cómo sobreviven. Así que se lo dije. No tenías derecho. Empezó Zarek, pero Javier siguió hablando. Le conté la historia de la Tierra. Sobre los imperios que cayeron porque no supieron adaptarse. Sobre los sistemas que funcionaron porque respetaban a las personas que los formaban. Eso no es manipulación. Es solo historia, hechos, cosas que sucedieron. Arrogancia humana. Escupió Zarek. ¿Crees que las insignificantes disputas de tu mundo primitivo se comparan con el imperio caelariano? Creo que los patrones se repiten, dijo Javier. Creo que el poder es poder, ya sea en la Tierra o a través de 1000 sistemas estelares. Y creo que el rey me preguntó porque quizás, solo quizás, quería oír algo diferente a lo que todos ustedes le dicen constantemente. La cámara estalló en colores iracundos y gritos. Javier se mantuvo en medio de todo, hablando aunque apenas podía oírse a sí mismo. Si escuchar a los que están por debajo de ti es una debilidad, entonces quizás esa sea exactamente la razón por la que caen los imperios. Quizás por eso ocurren las rebeliones, porque dejáis de oír cualquier cosa que no sean vuestras propias voces diciéndoos lo geniales que sois. ¿Basta? El rugido de Zarek silenció a todos. ¿Te atreves a darnos lecciones? Tú, que vienes de un mundo conquistado, cuya especie entera sirve a nuestro antojo. Sí, me atrevo, dijo Javier en voz baja. Porque alguien debería hacerlo. El silencio que siguió fue absoluto. Javier se dio cuenta de que acababa de garantizarse cualquier castigo que tuvieran planeado, pero también se dio cuenta de que no le importaba. Estaba cansado de ser invisible. Cansado de ver a gente poderosa cometer los mismos estúpidos errores que los humanos habían cometido 100 veces antes. El rey Teron finalmente se puso de pie. Sus colores resplandecieron con un blanco tan brillante que dolía mirar. Este humano no me corrompió, la voz del rey resonó. Me recordó algo que los caelarianos olvidamos en nuestra certeza. La sabiduría no solo proviene de los poderosos. No solo existe en aquellos que gobiernan. A veces, la visión más clara de un problema proviene de aquellos que están fuera de él. Majestad, comenzó Zarek. Invoco la prerrogativa de la corona, declaró el rey. Se desestiman los cargos. Este humano es libre. La cámara explotó de nuevo, pero la palabra del rey era final. Las esposas cayeron de las muñecas de Javier. Se quedó allí, atónito, mientras los guardias lo escoltaban fuera. Pero al irse, escuchó las últimas palabras de Zarek, llevadas por la perfecta acústica de la cámara. Entonces has sellado tu propio destino, Teron. Y el suyo. Javier supo entonces que esto no había terminado. Apenas estaba comenzando,
y el precio por decir la verdad al poder podría ser más alto de lo que ninguno de los dos había imaginado. El juicio lo cambió todo. Javier era libre, pero el daño estaba hecho. El sector Telos había aceptado la Carta de Autonomía, pero los otros dos territorios rebeldes vieron todo el asunto como una prueba de que el imperio caelariano se estaba devorando desde dentro. En una semana, los sectores Dracon y Corvus declararon su independencia total. No autonomía, independencia. Tomaron 3 instalaciones militares y formaron su propia alianza. La flota caelariana se movilizó. La guerra se avecinaba, y todos lo sabían. Javier volvió al trabajo, pero se sentía surrealista. Fregaba los mismos suelos, vaciaba los mismos cubos, pero ahora los miembros del consejo lo miraban fijamente al pasar. Algunos con odio, otros con curiosidad, ninguno con la cómoda invisibilidad tras la que se había escondido durante 3 años. Su hija Lucía lo llamaba todos los días, aterrorizada. Papá, dicen que los humanos ayudaron a empezar una guerra. Los estudiantes me miran diferente. ¿Debería volver a casa? No, le dijo Javier con firmeza. Quédate ahí. Termina tus estudios. Esto pasará. No lo creía, pero ¿qué más podía decir? El consejo se reunió en sesión de emergencia durante 3 días seguidos. Se suponía que Javier no debía estar allí, pero seguía siendo el conserje. Los suelos aún necesitaban limpieza, así que trabajó y escuchó mientras debatían. El gobernador Zarek tenía los votos. La opción militar había ganado. La flota caelariana atacaría primero al sector Dracon, el más militante de los dos territorios. Fuerza abrumadora, victoria rápida. Un ejemplo que resonaría en todo el imperio. El rey Teron luchó en contra, pero estaba siendo superado en votos. Javier vio cómo los colores del rey se atenuaban día a día, lo vio envejecer de formas en que los seres cristalinos no deberían envejecer. En la tercera noche, mucho después de que el consejo se hubiera ido, Javier encontró al rey solo en su estudio de nuevo. Las pantallas holográficas mostraban posiciones de la flota, planes de ataque, proyecciones de bajas. Los números eran horribles. Van a hacerlo, dijo el rey sin levantar la vista. Puedo retrasarlos quizás una semana, pero no detenerlos. Y una vez que empiece, se interrumpió. Javier dejó sus utensilios de limpieza. Les diste autonomía, pero no les diste voz. El rey finalmente lo miró. ¿Qué? La carta, explicó Javier. Fue generosa, no me malinterpretes, pero seguía siendo un regalo desde arriba. Les concediste privilegios. No les preguntaste qué necesitaban. No negociaste con ellos como iguales. Todavía se veían a sí mismos como súbditos a los que se les daba permiso para existir. Son parte de mi imperio. Esa es la realidad. Entonces cambia la realidad, dijo Javier. Cambia lo que es el imperio. Los colores del rey parpadearon con frustración. ¿Cómo? Han declarado la independencia. Han tomado nuestras bases militares. Ni siquiera responden a los mensajes diplomáticos. Javier acercó una silla sin que se lo pidieran. A estas alturas, la formalidad parecía inútil. Entonces no envíes mensajes. Ve allí. ¿Qué? Ve a ellos tú mismo. No con una flota. No con guardias y consejeros y todos los adornos del poder. Simplemente ve y háblales como si fueran personas con las que necesitas negociar, no súbditos que necesitas controlar. El rey lo miró como si le hubiera sugerido volar hacia una estrella. Eso es una locura. Me tomarían como rehén o me matarían. Como mínimo, me humillarían y lo usarían como propaganda. Quizás, admitió Javier. O quizás te respetarían por ello. Quizás te escucharían de verdad porque les estarías mostrando algo que nunca han visto antes, un rey caelariano tratándolos como iguales. El consejo nunca lo permitiría. ¿Desde cuándo necesitas permiso? Preguntó Javier. Eres el rey. Usa esa prerrogativa de la corona que usaste para salvarme. Ve antes de que puedan detenerte. El rey caminó hasta la ventana, su enorme forma reflejada en el cristal. ¿Y si falla? Si me toman como rehén o algo peor. Entonces al menos habrás intentado algo diferente al mismo ciclo de fuerza y rebelión en el que han caído todos los imperios de la historia, dijo Javier. Y quizás, solo quizás, alguien recuerde que un rey una vez tuvo el coraje de intentarlo. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Javier pensara que la conversación había terminado. Entonces el rey se giró,
con los colores cambiando a ese blanco decidido. Necesitaré a alguien conmigo. Alguien que entienda cómo hablar con gente que ha sido tratada como inferior. Alguien que sepa lo que es estar en el otro lado del imperio. El estómago de Javier dio un vuelco. Majestad, no soy un diplomático. Soy un conserje que solía enseñar historia. ¿Exacto? No eres parte del sistema que odian. Eres humano. Tu pueblo fue absorbido por este imperio igual que el suyo. ¿Entiendes lo que sienten? Podrían matarnos a ambos. Sí, asintió el rey simplemente. Pero no hacer nada garantiza que millones morirán. Esto al menos nos da una oportunidad. Javier pensó en Lucía, en su pequeño apartamento, en la vida segura e invisible que había construido. Luego pensó en todas esas proyecciones de bajas, en mundos enteros ardiendo porque nadie se atrevía a intentar algo diferente. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó. Lo planearon en secreto. Solo ellos dos y un piloto en quien el rey confiaba absolutamente. Una pequeña nave diplomática sin distintivos, con suministros mínimos. Irían primero a Dracon, el más difícil de los dos territorios. Si podían llegar a un acuerdo allí, Corvus probablemente seguiría. La noche antes de partir, Javier grabó un mensaje para Lucía, por si acaso. Le dijo que la quería, que terminara su carrera pasara lo que pasara, que estuviera orgullosa de quien era, humana o no. Luego lo borró. Si las cosas salían mal, lo último que ella necesitaba era un mensaje de despedida que la atormentara. La mañana de la partida, se escabulleron de la aguja antes del amanecer. Sin ceremonia, sin anuncio. Estarían a mitad de camino a Dracon antes de que el consejo se diera cuenta de que el rey se había ido. Mientras su pequeña nave despegaba, Javier miró hacia las brillantes agujas de la capital. Era hermosa de una manera que todavía le quitaba el aliento, incluso después de 3 años. Toda esa civilización, todo ese poder, toda esa confianza, y todo estaba en el filo de una navaja, a punto de caer en la guerra. El rey se sentó frente a él en el estrecho compartimento de pasajeros. ¿Sabes? Probablemente me matarán por esto. El consejo, quiero decir. Incluso si sobrevivimos a Dracon, Zarek y sus aliados verán esto como la máxima debilidad. Sí, probablemente, asintió Javier. Y a ti te matarán seguro. Un humano involucrado en negociaciones diplomáticas de alto nivel, rompiendo todos los protocolos. Zarek te ejecutará antes de que aterricemos de vuelta a casa. Me lo imaginaba. El color del rey cambió a algo que Javier no había visto antes. Un dorado suave y cálido. Si tuviera que adivinar, diría que era gratitud. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó el rey. Podrías haber permanecido invisible, mantenido la cabeza gacha, criado a tu hija en paz. Javier pensó en eso. En todas las conferencias que había dado a estudiantes que nunca habían escuchado. En todos los imperios que había estudiado y que cometieron los mismos errores una y otra vez. En la oportunidad, por pequeña que fuera, de cambiar algo en lugar de solo enseñar sobre ello. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo finalmente. Y porque quizás tu imperio no tiene que terminar como todos los demás. Quizás esta vez, alguien aprenda. La nave saltó a la velocidad superlumínica y la capital desapareció tras ellos. Por delante yacía el sector Dracon, armado, furioso y a la espera. 2 seres dirigiéndose a lo desconocido, esperando que el coraje y la honestidad pudieran ser suficientes. Javier cerró los ojos e intentó no pensar en todas las formas en que esto podría salir horriblemente mal. El viaje a Dracon duró 4 días. 4 días sentados en una nave estrecha, preguntándose si volaban hacia una negociación o una ejecución. Javier pasó la mayor parte del tiempo leyendo todo lo que pudo sobre el pueblo de Dracon. Su historia, su cultura, como eran antes de que los Kaelarianos los absorbieran hace 200 años. Habían sido exploradores una vez, comerciantes. Una sociedad construida sobre el intercambio y el beneficio mutuo. Luego llegaron los Kaelarianos y los convirtieron en administradores y oficiales de logística. Útiles, pero nunca respetados, nunca iguales. El rey pasó el tiempo practicando lo que diría. Javier escuchó borrador tras borrador, negando con la cabeza en cada uno. Suenas como si les estuvieras concediendo un favor, dijo Javier después del 5.º intento. Como si todavía fueras el gobernante benevolente otorgando regalos a súbditos agradecidos. Pero yo soy el gobernante, dijo el rey, frustrado. No si quieres que esto funcione.
Durante los próximos días, solo eres otro ser que quiere encontrar una solución. Deja tu ego en la puerta, Majestad. Los colores del rey destellaron con irritación, pero no discutió. Estaba aprendiendo. Cuando finalmente salieron de la velocidad superlumínica cerca de Dracon, las alarmas sonaron de inmediato. 3 naves de guerra los rodearon en cuestión de minutos. Armas activadas. Nave no identificada, apague motores y prepárese para ser abordada, crepitó una voz por el comunicador. Cualquier acción agresiva será respondida con la destrucción inmediata. El piloto miró al rey. Teron respiró hondo, su color se asentó en un azul tranquilo. Soy el rey Teron del Imperio Caelariano. Estoy aquí para hablar, nada más. El silencio al otro lado duró tanto que Javier pensó que los habían desconectado. Mientes. Es un truco. No hay truco, dijo el rey. Estoy en una pequeña nave diplomática con un piloto y un asesor. Pueden escanearnos. Verán que estamos desarmados, sin escudos. Vine a negociar. Otra larga pausa. Esperen. 2 horas después, fueron escoltados a la superficie bajo una fuerte guardia. La capital de Dracon no se parecía a las relucientes agujas de Nexus Central. Era más antigua, con edificios más prácticos que priorizaban la función sobre la belleza. Le recordó a Javier las ciudades industriales de la Tierra. Fueron llevados a lo que una vez fue la mansión del gobernador caelariano. Ahora servía como sede del gobierno provisional. Los líderes de Dracon esperaban en lo que solía ser un salón de recepciones formal. 12 de ellos, representando diferentes regiones y facciones. Su piel tenía un brillo metálico y se movían con una eficiencia que hablaba de su herencia comerciante. A la cabeza del grupo se encontraba la canciller Dren. Era más pequeña que los demás, pero su presencia llenaba la sala. Sus ojos se clavaron en el rey con un odio indisimulado. Dame una razón, dijo sin preámbulos, por la que no debería hacer que te ejecuten ahora mismo. Tu imperio nos ha explotado durante 2 siglos. Has tomado nuestros recursos, suprimido nuestra cultura, nos has tratado como sirvientes en nuestro propio sistema. Y ahora vienes aquí, a nuestro mundo, esperando qué. ¿Misericordia? El rey empezó a hablar, pero Javier le tocó el brazo. Habían discutido esto. El rey necesitaba escuchar primero, hablar después. Tienes todo el derecho a estar enfadada, dijo el rey, y Javier escuchó una humildad real en su voz. Todo lo que has dicho es verdad. Mi imperio os ha tratado como súbditos, no como socios. Como recursos que gestionar, no como una civilización que respetar. ¿Y aún así esperas que sigamos formando parte de él? La voz de Dren goteaba desprecio. No, dijo el rey, y eso sorprendió a todos en la sala, incluido Javier. No espero nada. He venido a preguntar qué necesitáis, no a deciros lo que os daré. A preguntar qué os haría querer formar parte de una estructura caelariana reformada. Los líderes de Dracon intercambiaron miradas. No era esto lo que esperaban. No hay nada que puedas ofrecer, dijo otro de los líderes. Queremos la independencia. Queremos gobernarnos sin vuestra interferencia. De acuerdo, intervino Javier por primera vez. Hablemos de eso. ¿Qué significa la independencia para vosotros, específicamente? ¿Cómo se ve en términos prácticos? Hablaron durante 6 horas ese primer día. Javier siguió guiando la conversación lejos de los principios abstractos y hacia las necesidades concretas. ¿Qué querían controlar? ¿Comercio, defensa, educación, asignación de recursos? ¿Qué necesitaban de la comunidad galáctica en general? Lentamente, surgió una imagen. No odiaban la idea de formar parte de algo más grande. Odiaban ser tratados como inferiores. Odiaban no tener voz en las decisiones que afectaban sus vidas. Odiaban que les dijeran que su cultura e historia no importaban. Entonces, no los conviertas en súbditos, dijo Javier durante un descanso, hablando en voz baja con el rey. Conviértelos en socios, socios iguales en la construcción de algo nuevo. Las negociaciones duraron 3 días más. Hubo momentos en que casi se desmoronaron. Momentos en que viejos agravios afloraron y amenazaron con descarrilarlo todo. Pero el rey siguió escuchando, siguió haciendo preguntas en lugar de imponer exigencias. Y Javier siguió recordando a todos que estaban tratando de construir algo que nunca antes había existido. Al final, redactaron lo que llamaron el Tratado de la Federación.
No una carta otorgada desde arriba, sino un acuerdo mutuo entre iguales. Dracon y Corvus tendrían autonomía completa sobre los asuntos internos. Tendrían representación equitativa en un Consejo Galáctico reformado. Conservarían sus recursos y redes comerciales, pero seguirían formando parte de la federación más grande para la defensa mutua, para la investigación científica coordinada, para los beneficios que provenían de ser parte de algo más grande que ellos mismos. Y lo más importante, el tratado reconocía los errores del pasado. El rey, en nombre del Imperio Caelariano, se disculpó formalmente por 2 siglos de explotación y supresión cultural. Eran solo palabras, pero las palabras importaban. Cuando finalmente dejaron Dracon, Javier se sentía agotado de una manera que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Todavía tenían que ir a Corvus, pero la canciller Dren ya había enviado un mensaje. Los líderes de Corvus estaban dispuestos a hablar. Lo logramos, dijo el rey mientras su nave despegaba. Sus colores eran brillantes, casi alegres. Lo empezamos, corrigió Javier. Ahora viene la parte difícil. Convencer a tu consejo de que acepte esto. Los colores del rey se atenuaron un poco. Sí. Eso. Regresaron a Nexus Central para encontrar la capital en caos. El consejo había descubierto la ausencia del rey a los 3 días de viaje. El gobernador Zarek había intentado declarar una regencia, pero suficientes miembros moderados del consejo lo bloquearon. El imperio había estado al borde de la guerra civil. Cuando el rey presentó el tratado de la Federación al consejo, la cámara estalló. Zarek lo llamó rendición, traición, el fin de todo lo que los caelarianos habían construido. Pero otros lo vieron de manera diferente. Miembros más jóvenes del consejo, aquellos que habían observado la movilización militar con creciente horror, lo vieron como un camino a seguir, una forma de mantener la estructura y los beneficios del imperio mientras evolucionaba más allá de sus aspectos opresivos. El debate duró 2 semanas. A Javier no se le permitió entrar en las sesiones del consejo, pero se enteró de ellas por el rey. Todo se redujo a un solo voto. El Tratado de la Federación fue aprobado por un voto. El Imperio Caelariano se convirtió en la Federación Caelariana. Fue desordenado, incierto y controvertido. Otros territorios exigieron inmediatamente tratados similares. Algunos miembros del Consejo dimitieron en protesta. El ejército tuvo que ser reestructurado. Todo cambió. Javier volvió a su trabajo de conserje. El rey le ofreció un puesto como asesor de los comunes, un nuevo escaño en el consejo que representaba a los tradicionalmente excluidos del poder. Javier lo rechazó. Recomendó a otros para el puesto, seres de diferentes especies y orígenes que entendían lo que significaba ser invisible. Pasaron los meses. La federación se mantuvo, aunque a duras penas. Hubo contratiempos y desafíos, pero también hubo éxitos. Sectores que habían estado inquietos comenzaron a participar en el nuevo sistema. La innovación aumentó cuando se permitió que las culturas locales florecieran. Una tarde, Javier estaba fregando la cámara del consejo cuando entró el rey Teron. El rey le asintió, un simple gesto de reconocimiento. Javier le devolvió el saludo y siguió fregando. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que habían hecho. Habían corrido el riesgo que el poder temía correr. Habían escuchado en lugar de ordenar. Habían admitido errores en lugar de defenderlos. Habían elegido la evolución sobre el estancamiento. El comunicador de Javier vibró. Un mensaje de Lucía. Se había graduado como la mejor de su clase de ingeniería. Una empresa caelariana quería contratarla, no porque fuera humana y mano de obra barata, sino porque era brillante. Javier sonrió y volvió a su trabajo. El suelo todavía necesitaba limpieza. Las papeleras todavía necesitaban ser vaciadas. Pero ahora, cuando trabajaba en silencio, lo hacía en una civilización que estaba aprendiendo a ver a todos, incluso a los conserjes. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es decir la verdad cuando te preguntan, y luego volver a la humildad. El verdadero cambio ocurre lentamente, una conversación a la vez, un acto de respeto a la vez.